Doctor Munera. Sí, cómo no. Yo creo que, como lo señalaba en la introducción de este debate, el problema de los canales y del Plan Maestro es un problema de alta preocupación de los cartageneros, especialmente de los estratos 3, 4, 3, 2 y 1, que son los que más sufren con este problema de los canales en la ciudad de Cartagena, aunque también a veces Boca Grande se inunda, ¿no así? Pero por otras razones. Como esta es una preocupación y que realmente el distrito no ha podido resolver en tantos años y a la cual pues hoy se pretende resolver a través de una APP a la cual tendremos también tiempo de poder referirnos en otra oportunidad. La preocupación general que uno encuentra en los barrios de Cartagena es que los canales se encuentran en un estado de deterioro total. Las comunidades le ponen a uno la queja de que incluso las obras que se trabajaron en diciembre, las basuras que fueron sacadas de esos canales, como el caso del Flor del Campo, en una visita que realicé unos días, todavía el contratista había dejado las basuras a los lados de los canales y no había podido sacar esa basura. Pero eso es en los canales donde hubo limpieza. Hipotéticamente, en otros obviamente no ha habido limpieza y hoy, 29 de abril, la gente está en esa situación de intranquilidad, de que no ha habido en ese sentido ningún trabajo. Ayer me encontraba con un vecino de Escayonvilla y me decía profundamente alterado de que el canal Tabú estaba inundado de basura y no ha habido trabajo realizado. Y así cada uno de los vecinos de los diferentes canales le ponen a uno las quejas como concejal de la situación de abandono en que se encuentran estos canales. A mí me llama mucho la atención que la doctora Clara nos presenta unas licitaciones o unas selecciones rápidas y mínimas en el mes de diciembre que costaron más de 600 millones de pesos, supuestamente la realización de esa obra, y hoy nos está planteando para el mes de abril la realización de otras obras que sobrepasan los 300 millones de pesos. Y la sensación que tiene la comunidad es que realmente esos trabajos no se ven por ninguna parte, o sea, que la situación de los canales sigue siendo demasiado lamentable y que están, y repito esa palabra, altamente preocupados de que cuando llegue el invierno el desbordamiento puede ser total y absolutamente se encuentran desamparados ante la situación del abandono por parte oficial. Ese es un clamor que uno siente por todas las comunidades, de todos los sectores, que se sienten que este problema no ha sido resuelto ni ha habido una actitud del Estado de tratar de impedir que pueda ocurrir una tragedia mayor. Igualmente me preocupa mucho, y yo quiero hacer esta denuncia porque creo que lo hice en ocasión pasada, lo que está sucediendo con el Contadora, en el barrio Contadora, detrás del Éxito, de que se va a construir 4 grandes moles de edificios de 22 pisos cada uno, al borde de los canales, con ya licencia de la Curaduría Urbana número 2, lo cual yo creo que va a traer unos efectos supremamente perjudiciales a todas esas comunidades. No entiendo cómo el curador urbano, no entiendo cómo Planeación dio esa autorización. Afortunadamente todavía no está en ejecutoria porque la personería interpuso un recurso contra esa licencia dada por la Curaduría Urbana, y espero que la Curaduría Urbana sea sensata y entienda que eso va a causar graves perjuicios y que puede traer unas consecuencias graves, más graves o peores que lo que ha sucedido con la Plazuela en la construcción de esas moles de edificios al lado de los canales, lo cual ha traído mucho mayores perjuicios. Eso los habitantes de esta zona de Contadora y barrio aledaño están altamente igualmente preocupados con la ejecución de esa obra, y yo creo que el distrito, que es uno solo, por parte de Planeación
debe, y por parte de valorización, deben coadyuvar en ese sentido a impedir la ejecución de unas obras que puede traer mayores problemas para la ampliación y para resolver el problema del canal Ricaurte. Yo creo que crearíamos un obstáculo mayor a lo que estamos tratando de resolver si permitimos la construcción de esos 4 edificios de 22 pisos al borde de los canales detrás del éxito de Contadora. Creo que esa es una denuncia que vale la pena señalar, porque no es posible que en Cartagena siga sucediendo hechos tan lamentables a pesar de una experiencia tan nefasta que tenemos de cómo se han invadido los predios de los canales sin que las autoridades hubieran realizado absolutamente nada. Pero yo me quiero referir principalmente al problema de los contratos y lo que tiene que ver con el canal Ricaurte. Y esto lo voy a dividir en 2 partes. Una parte de la sensación que me ha quedado en las visitas que he realizado con las comunidades y una segunda parte que tiene que ver con la parte jurídica y con la parte contractual, la cual creo que hay falencias supremamente graves en este proceso de contratación. La primera es que los vecinos de San Fernando, los vecinos de San Pedro y todos estos vecinos en los cuales están construidas las cuatro obras, especialmente los de San Pedro, han manifestado su inconformidad con esta contratación. Porque estos 18.000 millones de pesos que cuestan estas 4 obras realmente no resuelven el problema del canal Ricaurte. Todo lo que hemos tratado de este tema sabemos que el problema del canal Ricaurte, su principal problema es el problema que arranca desde Contadora hasta la Ciénega de la Virgen, que es el problema donde el canal se va angostando de tal forma que prácticamente desaparece, ya sea por las invasiones que ha habido sobre el canal o sea por otros factores diferentes a este. Y que mientras no se resuelva ese problema, que es el problema de fondo del canal, cualquier obra que se realice en San Fernando, en La Plazuela, en El Socorro, en San Pedro o en cualquiera de estos sitios, obviamente no resuelve el problema del canal. Esas comunidades, por el contrario, seguirán sufriendo y seguirán padeciendo en ese sentido. Con razón tienen los habitantes de San Pedro de oponerse a esa obra, porque obviamente lo que pretenden es trasladar en buena parte el problema que tiene La Plazuela a San Pedro, porque ahí se va a quedar estancada las aguas porque no pueden seguir fluyendo por los problemas estructurales que tiene en ese sentido el canal Ricaurte. La vez que visité con la doctora Clara Calderón, a instancia mía, la comunidad de San Fernando, después de que fue declarado desierta la licitación del pilón, yo no entendía cómo es posible que nosotros lo hubiéramos adjudicado, hubiéramos sacado a licitación el pilón para hacer una obra en 120 días, cuando el problema del pilón no lo resolvemos con esa obra, sino resolvemos el problema que tenemos de 26 casas o 26 predios que están construidos sobre el canal y que impide el desarrollo del canal. Yo le dije a la doctora Clara que me parecía que era botar la plata. Físicamente, estos 18.000 millones de pesos que se han licitado, seguir con la ejecución como lo pretende aquí, lo que acaba de señalar el doctor Tati, es botar la plata del distrito en unas obras que no resuelven absolutamente nada el problema del canal Ricaurte. Absolutamente nada va a resolver el problema de las comunidades si no se resuelve el problema central del canal Ricaurte, que todos sabemos, como ya lo señalé, cuál es. No es posible construir esa obra del pilón si no se resuelve el problema de los 26 predios que impide la ampliación del canal del pilón. Si no hay dinero para resolver ese problema, el contratista se termina embolsillando los 4.000 o los 5.000 millones de pesos de esa obra y no puede ejecutar la obra. Así de manera clara y enfática lo señalo.
y me parecería absolutamente un despilfarro de los funcionarios públicos que pretendan continuar una obra que no resuelve absolutamente nada, porque mientras el señor alcalde de la localidad 3 no actúe y las autoridades no actúen a resolver el problema de los 26 predios, es imposible que pueda resolverse el problema de los canales, especialmente el canal Ricaurte. La doctora Clara nos señala en el informe que hay 250 predios en el canal Ricaurte que invaden de una o de otra forma el canal. Si no se resuelven esos problemas de los 250 predios, todos estos 18.000 millones de pesos no van a resolver nada. Por el contrario, es una plata que termina perdiéndose en el fondo de un barril, que no tiene sentido. Un distrito con demasiada carencia económica termine haciendo esta inversión que no le va a terminar resolviendo los problemas de las comunidades. Así se lo han expresado las comunidades del distrito, y yo creo que el distrito debe oír a las comunidades en ese sentido. Lo mismo con los habitantes de San Pedro, que sienten que esa obra no les resuelve. Por el contrario, es una obra antitécnica, es una obra que la podemos discutir aquí todo lo que quiera, que está en contra incluso del plan maestro de drenaje pluvial. El plan como lo concibe lo están violando en esa obra de San Pedro, porque van a ampliar los canales hacia un sector donde los habitantes prácticamente, cuando abran la puerta queda al borde del canal. Así va a ser la situación de estos habitantes de San Pedro. Ahí hay problemas ecológicos, hay problemas ambientales, hay todo tipo de problemas que no han sido tenidos en cuenta para la ejecución de esta obra de San Pedro, y que de manera alegre se adjudicó en el mes de febrero, el 14 de febrero, sin tener en cuenta una serie de normas que están concebidas y están establecidas dentro del mismo plan maestro de drenaje pluvial que tiene el distrito, realizado desde mucho antes. Entonces yo quiero señalar esa primera parte, que me parece que estos 18.000 millones los va a votar el distrito, y no hay derecho de que el distrito vaya a invertir un dinero que no tenga ningún resultado práctico de beneficio a las comunidades de esta zona. Y ese es el reclamo que tienen estos habitantes de estas comunidades, especialmente si no se resuelve el problema principal, que ya lo he señalado, como también señalo el problema de lo que tiene que ver con la plazuela y con Contadora. El otro problema es el problema de la contratación, y es la que me quiero detener. A mí me llamó mucho la atención, con todo el respeto, y fue lo que me puso a indagar e investigar este problema de los contratos. Y fue la declaratoria de desierto del contrato de la plazuela. Me llamó la atención por qué se declaraba desierto. Y entonces me puse a investigar de manera detenida, y me metí a la página donde la SECOT, donde se señala todo el proyecto y todo el proceso de contratación. Proceso de contratación que además yo quiero señalar a la Contraloría, que no le corresponde, pero quiero señalar, no sé si está la Personería y la Procuraduría aquí presente, que no estamos cumpliendo con la ley 7, con el decreto 734, que señala la publicidad de procedimiento en el SECOT. A mí me parece que el distrito publica lo que le da la gana, pero no publica todos los documentos del proceso de contratación. Y esto lo digo ¿por qué? Porque cuando comencé a mirar el procedimiento, especialmente en la licitación 005, me encontré un documento que me llamó la atención, del día 22 de enero, donde la subdirectora financiera, en la evaluación del consorcio que estaba licitando, le manifiesta que no cumple con los requisitos porque no ha presentado los informes financieros. Ojo, 22 de enero del 2013. El consorcio no presenta la documentación completa en materia financiera. Esto lo digo porque es demasiado grave esta situación. Y de pronto yo sigo mirando en la página del SECOT, y no sé en qué momento, porque no aparece publicado,
entre el 22 de enero y el 4 de febrero que hacen la adjudicación, no aparece publicado de que se le da el visto bueno al informe financiero. Cualquiera puede entrar a la página del SECOT y lo podrá encontrar. Entonces me llamó la atención cómo se había adjudicado el 4 de febrero si el 22 de enero había un informe de la subdirectora financiera diciendo que no cumplían porque no habían entregado la documentación respectiva. Resulta que sí, posteriormente me enteré que hubo el informe financiero presentado por el consorcio, y que en base a ese informe financiero que presentó con todos los documentos, entre comillas, se le habían adjudicado el contrato el 4 de febrero. Pero eso no está publicado en la página del gobierno, en la página del SECOT. Y yo quiero decir lo que dice la norma, la publicidad del procedimiento en el SECOT, y quiero decir que la falta de publicación en el SECOT, dice la norma, señalada constituirá la vulneración de los deberes de los funcionarios. Yo creo que los funcionarios que manejan la contratación vulneran de manera grave el procedimiento y es causal de mala conducta por parte de los funcionarios del distrito de Cartagena que no publican todo lo que hay que publicar de acuerdo con la ley. Bueno, se viene entonces el 4 de febrero y adjudican y le entregan la adjudicación al consorcio ya citado aquí por la doctora Clara. Pero el 11 de febrero sale un nuevo informe de la subdirectora financiera diciendo que este consorcio no cumple con los requisitos establecidos en la licitación, en los pliegos, en la evaluación financiera. Es decir, que los señores del consorcio, Canal Plazuela, no tienen el capital real del proponente. Y entonces el señor Tati le manda una carta el día creo que 11 de enero, 11 de febrero, diciéndole al representante legal del consorcio la situación que se ha encontrado, diciendo a fin de que en términos de 5 días hábiles se pronuncian al respecto, teniendo en cuenta que se produjo un error grave en dicha evaluación. Un error grave en dicha evaluación. ¡Qué coincidencia! Y el consorcio le responde con fecha 15 de febrero, en la manera más desperpajada posible, le dice que sí, que es cierto que ellos no cumplen con el capital real del proponente. Yo digo una cosa y lo quiero decir aquí públicamente. Yo creo que aquí hay una tentativa de fraude del consorcio. El consorcio sabía, tenía que saber que no cumplía con el capital real. Aquí hubo un intento de fraude al distrito por parte del consorcio. Y creo que este es un hecho que debe ser conocido por la Fiscalía. Porque ¿cómo no va a saber el consorcio si reúne los requisitos o no reúne los requisitos? ¿Cómo hace posible que no presente los documentos? ¿Cómo es posible que presente los documentos corriendo y entonces se le adjudica el 4 de febrero? Y afortunadamente la subdirectora financiera se da cuenta y corrige el error, pero si la subdirectora no se hubiera dado cuenta, entonces tuviéramos un consorcio con una obra no cumpliendo con los requisitos legales. Este es un hecho que yo creo que hay que investigar. Tanto a los funcionarios que manejaron toda la información en contratación, como al consorcio privado. Entonces el consorcio privado el 15 de abril manda una carta diciendo de que ellos se someten a la decisión del distrito porque no tienen los requisitos de materia financiera para poder obtener ese contrato. Además, un contrato, que lo digo una vez, que también llamó la atención, se produce el decreto declarando la revocatoria
un decreto que sale el 22 de febrero y solamente se publica, violando el sistema de información, se publica solamente el 3 de marzo. La norma dice que hay que publicar todos los actos entre los 3 días siguientes. Es decir, aquí ha habido todo tipo de violación en este contrato de la Plazuela. Todo tipo de sospecha, lo digo así en términos, todo tipo de indicio de que podía estar configurándose hecho de materia dolosa en relación con este contrato. Y me parece muy preocupante que a pesar de todos estos hechos, el distrito no haga nada. Entonces el distrito nuevamente, como nos lo acaba de informar aquí el señor Tati, va a proceder a sacar a través de un proceso abreviado nuevamente la contratación para ver si lo hace antes de que se vaya el señor Carlos Otero, que es el iniciador de todo este proceso, que es el ejecutor de todo este proceso, que es el planeador y estructurador de todo este proceso. Entonces, antes que vengan las elecciones, que yo creo que no debe ser sino para el nuevo alcalde, y le digo aquí de manera pública, esos contratos deben mantenerse hasta que llegue el nuevo alcalde, van a salir corriendo a hacer un procedimiento abreviado para terminar dándoselo, me imagino, a cualquiera de estas compañías que puedan presentar y quién sabe si cumplirán los requisitos o no. Entonces, primero quiero señalar eso del contrato de la Plazuela, que de verdad me huele a feo todo lo que sucedió alrededor de este contrato de la Plazuela. Todos estos aspectos contrarios a la normatividad y que realmente se dieron y que creo que las autoridades del caso deben proceder a abrir las investigaciones respectivas. La segunda cosa que yo quiero referirme es el problema de la contratación. Yo creo que el doctor Tati fue claro, todos los 4 licitaciones fueron con disponibilidad de 2012 por 18.100 y pico millones de pesos, 2 fueron adjudicadas, 2 fueron declaradas desiertas, el de la Plazuela y el Pilón, porque ninguno de los requisitos cumplía. Afortunadamente, porque creo que se hubiera terminado perdiendo la plata, pero parece que van a volver a contratar de manera rápida unas obras que no tienen ningún sentido. Pero esas disponibilidades, con el respeto y la interpretación que le hace el doctor Tati, que lo cual yo no comparto en buena parte, y en buena parte creo que no dice toda la verdad. Esas disponibilidades de esas 4 obras todas fueron disponibilidades presupuestales de 2012. Así está debidamente señalada. Esas disponibilidades de 2012, lo saben todos los concejales, para poder ejecutarse esas obras tenían que hacer reservas presupuestales. Y no hicieron las reservas presupuestales. Yo tengo aquí el cierre financiero, el cierre fiscal del distrito. Y tengo de dónde proviene la fuente del dinero de estas obras. Es del número 09, por ahí tengo una carta en la misma resolución. A mí me llamó la atención que en el mes de marzo y en el mes de abril sacaran 2 decretos de incorporación de los dineros del distrito. Y me llamó la atención que sacaran el decreto 0363 del 14 de marzo y el decreto 0409 del 3 de abril. Decretos, el primero que hacía unas reasignaciones de saldo presupuestales de la vigencia del 2012 y el otro que hacía una reasignación de saldo presupuestales de la vigencia de los recursos de regalía. Y en ambos decretos, en el primero, en el de marzo del 2012, se destinan 12.000 millones de pesos, un poquito más, del plan maestro de drenaje, y en el de abril destinan 9.000 y un poquito más al plan de drenajes pluviales. Es decir, que solamente vinieron a incorporar los dineros de esos 4 contratos en marzo y abril del 2013, cuando las obras fueron adjudicadas, una el 4 de febrero y otra el 14 de febrero. Es decir, posteriormente a su adjudicación está la incorporación,
pero no existe, no había la reserva presupuestal. Esa reserva de esos 37.000 millones, que es donde viene de recursos provisionados, de donde sacan los dineros para estas obras, la 09, que es la fuente, por valor de 37.039.591.753, solamente tenían como recursos como cuenta por pagar 7.000 millones de pesos. Entonces, yo lo que les digo es lo siguiente. A mí me parece que aquí hay un problema legal. Yo no soy la autoridad para tomar esto. Obviamente, las autoridades tendrán que mirar y observar, pero me parece que no se cumplieron con todos los procedimientos legales al respecto. Y creo que en ese sentido debemos cumplir con la ley de contratación. En ese sentido, nosotros, el distrito en este caso, debe cumplir con las normas de contratación, y creo que en ese sentido hubo mucha anomalía en materia de esta contratación. Yo pediría, por último, en ese sentido, ante una alcaldía que está en una interinidad en la cual no sabemos todavía qué va a pasar con este distrito, porque el presidente no se ha dignado todavía de resolver esta situación, que el distrito debe mantenerse al margen hasta que llegue el nuevo alcalde a ver cómo resolvemos. Que procedan a hacer lo que están haciendo supuestamente de limpieza en todos estos sitios, porque realmente esas 4 obras, tal como están concebidas, no resuelven el problema del canal Ricaute, y por el contrario es un dinero que termina perdiendo el distrito de Cartagena. Muchas gracias.